Ya, entonces vamos a ver lo correspondiente a lo que es la semana 12, ¿sí? Y vamos a ver acá una parte teórica nada más, ¿no? Que es solamente para que usted aprenda a reconocer la parte geométrica de las figuras. Y el tema principal es lo que usted observa acá, ¿no? Vamos a ver acá lo que son los elementos, ¿sí? En este caso del triángulo, ¿sí? Entonces, en estos elementos, vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué nomás tiene el triángulo? Obviamente acá no como tema general, recuerde que por ser triángulo, estamos hablando en este caso, de tres lados ahí, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando acá dentro del tema. ¿Cuál es el objetivo o al finalizar la clase? Lo que usted debe estar ya, digamos que apta al finalizar la clase en reconocer y identificar qué tipo de triángulo es y cómo lo va a llamar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Obviamente la parte teórica, ¿sí? Entonces, en la parte teórica vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejemplo acá para que usted observe cómo nombrarle a un triángulo, aunque ya vimos esto en la clase anterior, pero con todo vamos a reforzar acá esta partecita. Sí, entonces hágale cuenta usted que tiene un triángulo de esta manera. Ya vamos a ponerle acá el triángulo. A ver, permítanme, vamos a tratar de hacer un poquito más recto. Ya, listo. Entonces, usted tiene acá las opciones de ponerle nombres en los vértices. Ya recuerde que los vértices son las esquinas o las puntas del triángulo. Ya, entonces, usted aquí tiene la opción de ponerle letras del alfabeto, las que usted quiera. Puede ponerle números también si desea. ¿Ya? Pues vamos a hacerle cuenta que aquí le vamos a poner, por ejemplo, el triángulo P. Acá vamos a ponerle Q y acá vamos a ponerle R, ¿sí? En los vértices del triángulo siempre tiene que ponerle usted letras mayúsculas. Eso debemos tener en cuenta, ¿no? Con eso usted le nombra al triángulo, ¿sí? Entonces el triángulo, ¿cómo se llama? PQR, ¿sí? El orden, cómo lo nombra, igual no importa, ¿no? Por ejemplo, usted puede decir el nombre QRP también, RPQ también, como usted guste nombrarle, ¿no? De preferencia siempre se lo pone en el orden del alfabeto. Entonces PQR. Con eso ya tiene el nombre del triángulo. ¿Cuáles son los vértices? Los mismos, ¿no? P, Q y R, ¿sí? Entonces los vértices son los que les dan el nombre al triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le nombramos aquí al triángulo? ¿Sí? Entonces acá usted simplemente le pone, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ponerle triángulo, por ejemplo, ¿sí? Y le ponemos aquí, ¿qué triángulo? ¿Sí? El triángulo P, perdón, acá permítanme un chiquito, texto. Ya, entonces aquí el triángulo. Ya, ¿cómo lo nombramos ese triángulo? Con mayúsculas, ¿no? P, Q, R, ¿sí? ¿Cuáles son los vértices? De igual manera usted acá puede escribirle, ¿no? Vértices, ¿sí? ¿Cuáles son esos vértices? Y aquí usted en cambio le va a poner las mismas letras del nombre, es decir, P, pero aquí le separa con una coma. Q, coma, R, ¿sí? Así va indicando usted los vértices en este caso, ¿no? Entonces ahí ya tiene usted por el momento hasta aquí sacado lo que es el nombre, ¿sí? Y los vértices de este triángulo. En resumen, el nombre del triángulo y el vértice son las mismas letras. En el nombre usted simplemente le pone las letras, mientras que en el vértice lo separa por una coma. ¿Cómo sacamos los ángulos? Ya los ángulos se forman en los vértices. Pues, por ejemplo, acá, mire, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo. ¿Ya? En este vértice Q, en este vértice P, perdón. En el vértice Q también tenemos otro ángulo y en el vértice R también tenemos acá otro ángulo. Entonces acá, ¿cuántos ángulos tenemos? Tenemos tres ángulos, ¿sí? ¿Cómo escribimos los ángulos? Nuevamente acá en la parte del texto vamos a ponerles aquí ángulos, ¿sí? Y lo vamos a representar de la siguiente manera acá. Voy a ponerles un poquito más abajo, de igual manera le vamos a poner aquí P. Vamos a ponerle acá Q y vamos a ponerle acá R. Ya las mismas letras si usted observa. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que acá vamos a escribirle lo siguiente. Encima de cada letra usted le va a poner esta, esta comilla que se conoce acá, ¿no? Encima de cada letra, ¿sí? Entonces ahí usted está hablando de ángulo. Entonces ahí cuando usted encuentre esa como comita encima, como una curvita encima de la letra, estamos hablando aquí del ángulo P, el ángulo Q y el ángulo E, ¿sí? Hasta aquí ya tenemos nombrado, puesto, perdón, nombre del triángulo, vértices del triángulo y ángulos en el triángulo.
Ya, entonces una vez que ya tenemos estas tres elementos, por así decirlo, nos falta un elemento más. Todo triángulo tiene 4 elementos: nombre, vértice, ángulos y lados. Entonces nos faltan los lados. ¿Cómo vamos a sacar acá los lados? ¿Sí? Los lados los vamos a sacar en este caso utilizando los vértices y poniéndole el nombre al lado opuesto. Por ejemplo, vamos a utilizar el vértice P. ¿Sí? Entonces me voy al opuesto. Si usted observa acá sería el lado opuesto. Entonces acá usted le pone en cambio la P minúscula. ¿Sí? Así le pone los nombres a los lados. Voy a coger ahora el vértice R. Me voy al opuesto. ¿Sí? Y esto vendría a ser el lado R. Y ahora cojo el vértice Q, de igual manera por acá, al lado opuesto, eso vendría a ser el lado Q. Ya con eso usted le pone nombres, en este caso a los lados del triángulo. Entonces de igual manera vamos a ponerle por acá lados, ¿sí? Y le ponemos aquí las letras minúsculas, ¿no? El orden de igual como usted guste, ya de preferencia utilizando el orden del alfabeto, pues sería P, Q y R. ¿Sí? Y con eso ya tiene usted los lados en el triángulo. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos sacando acá lo que es lo correspondiente a los nombres en el triángulo. Ya, entonces dentro de lo que son los tipos, aquí tiene usted una clasificación y aquí vamos a observar la siguiente teoría, ¿no? Acá usted necesita conocer teoría nada más para responder a lo que es la tarea que va a tener que realizarlo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Si tiene usted una clasificación, mire acá le dice según sus lados, ¿ya? Es decir, dependiendo de los lados del triángulo, va a tener usted estos tres, ¿ya? Va a tener equilátero, un triángulo equilátero, y este triángulo, mucho ojo, me dice que es cuando tiene los tres lados iguales, ¿ya? Por citarle un ejemplo, tenemos acá el triángulo, y cada lado, por ejemplo, vale 2 metros. Por ejemplo, acá esto vale 2 metros, esto acá vale 2 metros, y este otro lado también vale 2 metros. Entonces, si los tres lados del triángulo tienen el mismo valor, estoy hablando de un triángulo equilátero, ¿sí? Veamos del otro. Me dice por acá, en cambio, el triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el triángulo es isósceles? Mire lo que le dice acá. Me dice, dos lados tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, vamos a pasarle acá igual el triángulo. Y me dice, por ejemplo, esto vale 2 metros, este lado de acá vale 2 metros, y por ejemplo el lado de acá abajo vale 3 metros, ¿ya? Entonces el triángulo isósceles me dice acá, mire, dos lados tienen que ser iguales. Sí, si se cumple eso, usted dice, ah, este triángulo es isósceles. Veamos otra clasificación. Tiene por acá lo que es el triángulo escaleno. ¿Sí? ¿Cuándo se cumple que un triángulo es escaleno? Cuando los tres lados son diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ponerle de esta manera. Si hay el triángulo, digamos de igual manera, esto vale 2 metros, esto vale por acá, por ejemplo, 3 metros y el de acá vale 5 metros. ¿Ya? Los tres valores del triángulo, en este caso, vienen a ser diferentes. Ahí estoy hablando de un triángulo escaleno. Veamos por acá otra clasificación. Sí, tiene usted acá, en cambio, mire una clasificación, en cambio, según los ángulos. Sí, es decir, los valores que vimos hace un momentito acá en el interior del triángulo, ¿no? Entonces, mire acá, tiene un acutángulo. Sí, un acutángulo me dice cuando los tres ángulos son agudos. Sí, cuando los tres ángulos son agudos. ¿A qué nos referimos con eso? Ya, por ejemplo, acá tenemos este triángulo, ¿sí? Y aquí los ángulos que se forman en estos extremos, en estos vértices, ya, todos estos ángulos no se pasan de 90 grados. Por citarle un ejemplo, este de acá vale 20, ¿sí? Por citarle un ejemplo, este de acá vale 30, ¿ya? Y por citarle un ejemplo, el de acá, digamos que vale unos 70, ¿ya? Entonces, todos estos ángulos me dicen no se tienen que pasar de 90 grados. Ahí estoy hablando de un ángulo acutángulo, ¿sí? Cuando hablo de un triángulo, en cambio, obtusángulo, como lo que usted observa por acá, ¿sí? En cambio, el obtusángulo me dice un ángulo es obtuso, es decir, un ángulo se pasa de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener acá un triángulo, por ejemplo, de esta manera? ¿Ya? Ahí, mire. Sí, entonces, mire, los ángulos que se forman acá adentro, sí, mire estos ángulos, por citarle un ejemplo, este de acá de igual manera puede valer 30, ¿sí? Este de acá, digamos, vale 20, ¿sí? Y el ángulo de acá, por ejemplo, vale 130 grados, ¿ya? Este ángulo, si usted observa las líneas, no es como que estuvieran aquí adentro, ¿no? Sino como que una línea
se inclina bastante, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo le grafiquemos al triángulo. Entonces, mire las diferencias entre estos dos ángulos, ¿no? El acutángulo, si mire, todos los ángulos son pequeñitos, por así decirlo, mientras que en el obtusángulo, uno de los ángulos es grande, ¿no? En pocas palabras, entre dos líneas, usted va a ver una abertura grande ahí, ¿sí? Ahí estoy hablando de un triángulo obtusángulo. ¿Qué más tenemos por acá dentro de lo que es la clasificación? Tenemos lo que es en este caso, el triángulo rectángulo. ¿Sí? Como veo acá el triángulo rectángulo, me dice acá la definición. Me dice, acá miren el triángulo, perdón, acá voy a activar esto, ya listo. Entonces el triángulo rectángulo, me dice acá, un ángulo recto. ¿Qué quiere decir un ángulo recto? Uno de los ángulos vale 90 grados. Sí, entonces, por citar un ejemplo, ¿cómo veo que un ángulo se forma o tiene 90 grados ahí? Va a tener una línea vertical, una línea horizontal y acá una línea inclinada. Sí, entre la línea vertical y la línea horizontal, aquí siempre se va a formar 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí estoy hablando de un triángulo rectángulo. Cuando existen dos líneas, usted observa una horizontal, una vertical, entre esas dos se forma un ángulo de 90 grados. Y eso en cuanto a lo que es los tipos o la clasificación de los ángulos. Ahora, en base a esto, ¿sí? Usted va a responder las preguntas que tiene usted por acá en la teoría. Por ejemplo, permítame ver acá un momentito. ¿Sí? Tiene acá, mire, trabajemos. Sí, entonces acá tiene uno de los ejercicios, ¿no? Mire lo que le dice la pregunta, observa, analiza y luego en la parte inferior de cada triángulo escribe el nombre según corresponde, ¿sí? Entonces venimos acá al triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Como le dice analiza, lo primerito va a ser aquí colocar los nombres, ¿sí? Entonces recuerde lo que habíamos visto, ¿no? En cada vértice, ¿sí? En cada puntito, en cada esquina, usted le pone una letra, unas letras del alfabeto cualquiera, ¿sí? Cualquiera de acá. Por ejemplo, pongámosle aquí C, D y E, ¿ya? Para citar acá el ejemplo. ¿Qué ángulos nomás tenemos aquí? Nuevamente en cada vértice se forma acá los ángulos, ¿sí? Y cómo trazo acá los lados al triángulo, recuerden, ¿no? De cada vértice, por ejemplo, acá del vértice C, el lado opuesto, en este caso acá, mire este lado que esté opuesto o al frente, C minúsculo. Ahí estoy colocando el lado. De E vendría a ser E minúscula. Ahí está el lado. Y de D, aquí tenemos D minúscula, el lado. Sí, con eso usted ya nombra acá lo que es al triángulo. Ya le ha puesto usted acá los vértices, ya le ha puesto los ángulos, ya le ha puesto los lados. Con eso ya está analizado acá el triángulo. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer acá? Mira, acá le dice que escriba, ¿sí? ¿Cómo se llama este triángulo por sus lados y cómo se llama este triángulo por sus ángulos? Entonces, veamos por sus lados. Si usted observa acá, así visualmente, ¿no? Uno ojeándole acá, tal vez acá estos tres ángulos, estos tres lados parecen diferentes, ¿no? Ojeándole aquí, tienen como que diferente medida. Entonces, recuerden, la clasificación habíamos dicho que los que tengan diferente medida, resulta que es un triángulo escaleno. ¿Sí? Al hablar de los lados ahí, ¿no? Sí, le vamos a poner aquí escaleno. ¿Listo? ¿Sí? En cambio, por sus ángulos, nuevamente acá mírele sus ángulos, ¿sí? No sé si me pueden colaborar de pronto ahí según lo que vimos. Según los ángulos, figura, ¿cómo se llamaría el triángulo? Recuerde, ahí tenemos acutángulo, obtusángulo o ángulo recto. No sé si me pueden ayudar ahí. Observémosle los ángulos. Recuerde que para saber si es obtusángulo, por ejemplo, una de las líneas tiene que estar bien abiertas, ¿no? Bien abiertas. Para que sea rectángulo, dos líneas tienen que ser una horizontal y una vertical. A ver si me ayudan ahí. Ya, resulta que aquí por el ángulo, ¿sí? Le vamos a poner aquí acutángulo. ¿Sí? Ya, ¿cómo me doy cuenta de eso? Por los ángulos. Obsérvele ahí los ángulos acá, ¿no? Si mire estos ángulos que usted encuentra por acá, son pequeñitos, ¿no? Mire, no hay ninguna abertura como que muy grande. Ya, mientras que si yo observo, por ejemplo, mire acá este triángulo, el tercer triángulo, mire esta abertura de acá.
¿sí? Ya esa abertura no es que está así, no pequeñita ni así, sino que se abre bastante aquí el ángulo. Entonces ahí puedo hablar de que el ángulo es obtus ángulo en cambio, ¿sí? Entonces les va a quedar a ustedes de tarea realizar estos dos ejemplos. Aquí de igual manera, ¿no? Usted le pone los nombres, le pone los lados, le subraya los ángulos y le pone el nombre acá por sus lados, por sus ángulos. Igual manera acá, ¿sí? Le pone los nombres al triángulo, le pone los lados, los ángulos y le pone el nombre por sus lados y por sus ángulos. Eso les va a quedar, en este caso por acá, de tarea.